Muy bien, les comento anotarse en el chat de Zoom nuevamente, su nombre completo y campus, por favor. Bueno, ok, estamos 9 conectados, vamos a continuar porque se nos va a acabar la clase. Y les voy a poner el siguiente video. Impresoras 3D, grabadoras láser, rezadoras CNC, tornos eléctricos, cortadoras de plasma, cortadoras de agua de presión, calculadores y infusadores. Todas estas máquinas tienen algo. Es este. Ok. Existe la probabilidad de que el brote se manifieste mientras se sacan los lastrabarrenas o algunos accesorios del aparejo de fondo. Si esto ocurre, entonces deberá aplicar el procedimiento de cierre de pozo al sacar o meter herramienta. Si se detecta el brote mientras se tiene la conexión superior de la herramienta en la superficie, entonces el perforador mete la herramienta hasta tener una conexión a nivel mesa rotaria y colocar la herramienta en las cuñas. Conectar un tramo de tubería de perforación o una lengada sobre la herramienta. Libera la sarta de las cuñas y la introduce al pozo hasta tener la conexión a la altura de quiebre. Los ayudantes de piso colocan la válvula de seguridad abierta, la enroscan y aprietan. Luego cierran la válvula con la llave operadora. El perforador, con auxilio de los ayudantes de piso, sujetan la sarta con el elevador y liberan la sarta de las cuñas. Luego, el perforador, con la sarta suspendida en el elevador, desde la consola del control remoto de la unidad acumuladora, abre la válvula hidráulica de la línea de estrangular y cierra el preventor ariete anular correspondiente a la tubería en operación. El ayudante de perforador cierra lentamente la válvula del ensamble de estrangulación que deriva el flujo hacia la presa o el estrangulador hidráulico, cuidando de que no se rebase la presión máxima permisible en superficie. Una vez que la cuadrilla realizó el cierre del pozo,
lleve un registro minuto a minuto de las presiones en el espacio anular y el interior de la tubería de perforación si es posible. Estos datos permitirán evaluar la magnitud del brote y con ellos se podrá determinar la densidad del control y el plan a seguir. Se pueden tomar varias decisiones para el cierre del pozo mientras se viaja con herramienta. Sin embargo, es importante que usted siga las recomendaciones que se mostraron en el video, porque son procedimientos de cierre estándar a nivel nacional. Procedimiento de cierre de pozo sin tubería. En algún momento, durante las operaciones de los pozos, se puede dar el caso de no tener tuberías dentro del pozo. Bajo esta condición, el perforador, desde la consola del control remoto, abre la válvula hidráulica de la línea de estrangular y cierra el preventor de ariete ciego. De la misma forma que los casos anteriores, es necesario llevar un registro, minuto a minuto, de la presión en el pozo. Los conocimientos adquiridos en los cursos de control de brotes y las habilidades desarrolladas en los simulacros de cierre de pozo le permitirán a usted y a sus compañeros de la cuadrilla estar preparados para evitar daños personales, al medio ambiente y a las instalaciones mientras se perfora un pozo petrolero. Para la Subdirección de Perforación y Mantenimiento de Pozos, usted es lo más importante. Bueno, prácticamente, pues estas son las recomendaciones, lo que se debe hacer cuando se tiene indicios de un brote, una introducción de gas, de óleo, puede ser también de petróleo, de gas, cualquier hidrocarburo que no está controlado. Entonces, derivado de esto, para evitar que haya una sobrepresión en la tubería, en el pozo, pues se tiene que hacer una serie de cierres con las válvulas, con los preventores, con la presión ejercida, la forma en que se vas a sacar la tubería, en que la vas a meter, en que la vas a poner las válvulas de control, etc., ¿no? Y pues todo eso es muy importante para evitar algún accidente que pueda ocurrir. Entonces, le voy a poner este otro video. De un accidente que ocurrió. Vamos a ver si se escucha bien, porque está un poquito bajo el volumen. Petrolero Luna 11 se incendió y todavía no ha sido posible controlarlo. Es más, entre las diferentes opciones que se estudian para evitar el costoso derrame y quema de miles de barriles de petróleo diarios y de millones de pies cúbicos de gas, figura como última alternativa perforar un conducto desde otro pozo, lo que llevaría 6 largos meses. Estamos en la zona de frontera Tabasco, volando sobre uno de los yacimientos más importantes descubiertos por petróleos mexicanos. Este campo, el Campo Luna, tiene hasta ahora varios pozos perforados, pero ninguno en explotación. Uno de ellos, como vemos, el Luna 11, ya se descontroló. Vamos a pedir al ingeniero Salvador de la Maza que nos explique qué fue lo que pasó con este pozo.
pozo Luna 11, al llegar a la profundidad de 4.925, se tocó una formación que era fracturada y en la cual se perdió el lodo de perforación. Al perderse el lodo de perforación, dejó de existir una contrapresión a la formación, y al disminuir esa contrapresión, la formación empezó a fluir hacia el pozo y aventó 3.100 metros de tubería de perforación con las trabarrenas, quedando en esta forma descontrolado el pozo. Ingeniero, ¿cómo se va a pagar este pozo? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es retirar todo el material dañado del mismo equipo que cayó sobre la boca del pozo. Limpiando esa área, entonces podemos ver cómo están las conexiones de control que se tenían, y dependiendo de eso se harán el programa o los programas necesarios para sustituirlas o repararlas y poder entrar ya al control realmente del pozo. Estamos volando pues por lo menos a 50 metros de la flama y el calor es insoportable. ¿No será posible que el fuego funda las estructuras? Bueno, la estructura, hay algunas partes de estructura que sí es susceptible que se fundan, donde les pega el calor cuando ya la combustión es total, pero en otras partes puede durar mucho tiempo sin que se funda esa estructura o esa parte estructural de la base del equipo, y puede durar mucho tiempo y no fundirse. Adelante. Nos decía el ingeniero Abundio Juárez que es probable que esto pudiera tardar 6 meses en apagarse. Bueno, podría tardar 6 meses en apagarse si es necesario hacer los pozos de alivio, como el que se explicó en la charla que tuvieron, pero puede también disminuir ese tiempo si se logra recuperar todo el material que está encima de la boca del pozo y entonces entrar en otro programa de acondicionamiento de conexiones superficiales. La labor que se está realizando es titánica. En 3 días se construyó un camino alterno para llegar al pozo, ya que el habitual quedó bloqueado por las llamas. Se llevaron plantas de luz, bombas de agua, se instalaron tuberías para mantener un flujo constante desde las acequias próximas, algunas de las cuales se improvisaron también. Se instalaron casas en 3 días, campamentos para los trabajadores, para los médicos, para los servicios. Se habla permanentemente de corrupción en Petróleos Mexicanos. Yo no sé si la corrupción de que se habla sea mucho o poca. Lo que he visto, lo mismo en el caso del Istoque, en San Juan Izhuatepec, o en Poza Rica, o en Frontera, Tabasco ahora, es que los petroleros tienen una mística que los lleva a realizar esfuerzos heroicos, sobrehumanos cuando se trata de superar a la adversidad. Sin dormir, trabajando jornadas de 16 y 20 horas, estos hombres están empeñados en lograr una meta y nada los detiene en su propósito. Este es el estruendo que hacen al escapar 80 millones de pies cúbicos de gas, así como 25,000 barriles de petróleo, de aceite que se están perdiendo diariamente. Esto es lo que se trata de contener a como dé lugar, ¿no, ingeniero? Afirmativo, señor. Esto es lo que nos lleva a hacer trabajos muy especializados para el control de esta cantidad de gas y de aceite. No sabemos cómo pueden aquellas personas estar ahí si aquí la ropa está ardiendo, a pesar de que traemos trapos mojados para cubrir las orejas. La ropa la sentimos que nos quema. ¿Cómo se acercan tanto ahí? Debido a la cantidad de agua y a la protección que se les da con la misma. Cerca de donde están los chorros que ustedes pueden ver, eso disminuye muchísimo la radiación y por lo tanto la gente entra con equipo especial también. Traen ropa interior de una marca especial que tiene algo de asbesto, además de su uniforme por fuera que también los protege. Aquí vemos parte de la estructura
Esto es lo que se va a retirar. Retirándose esto, gran parte del problema empezará a solucionarse. Así es, señor. Esto es lo que nos hace batallar precisamente para dejar que el flujo salga directo, que ya no se extienda en el área que se está extendiendo. Ahora usted ve unas personas ahí adentro, son nuestra gente de contraincendio. Ellos son los encargados de poner en la posición debida los monitores para los chorros de agua. El campo Luna todavía no entraba en explotación. De Luna 11 se llevaban perforadas 4.925 metros. Afortunadamente, dicen, no hubo víctimas. El descontrol de un pozo puede obedecer a muchas causas. Se está investigando a la empresa SA que tenía encomendada la tarea para ver si existe alguna responsabilidad. Informó Pérez Verduzco. Hay otro video, a ver si lo tengo aquí a la mano. De un descontrol. A ver si. Sobre 5 minutos nada más. Esa verga no cierra, se puso. No, no. ¿Te vas a reír? ¿Qué tiene, Gabriel? ¿Qué tiene? Necesito, ¿me quieres dejarlo? Ah, pues, para calentarte. Ya voy, papi. La semana. No, ya no sé.
¿Te vas a reír? ¿Qué tiene, Gabriel? ¿Qué tiene? Necesito, ¿me quieres dejarlo? La para calentarte. Mira, le doy porque... Oye, la semana... Todo bueno, chao. Yo no sé. Arréglalo y veré como tú quieres. Dale, pues. Bueno, ¿te quieres? Pues. ¿Aló? ¿Por qué? Porque yo no... Bueno, pues ahí como ustedes pudieron observar, hay daños bastante fuertes cuando se tiene un descontrol de pozo. Es un blowout, más conocido como blowout, cuando el pozo, se le sale la presión por la boca de perforación. Entonces, esto pues, la misma presión que va fluyendo, pues arrastra partículas de piedra, del mismo acero, de las mismas rocas, etcétera, que pues chocan contra las paredes, provocan chispas. Estas chispas incendian el hidrocarburo, ¿verdad? Eso es prácticamente inminente, ¿no? Entonces, sí es bien complicado, ya que se descontroló un pozo, poderlo volver a controlar. Lo que se trata es de minimizar los daños al máximo, pero sin embargo, pues prácticamente se pierde el equipo de perforación, el entorno ecológico se contamina bastante. Eh, eh, puede que haya pérdidas humanas si no se detecta a tiempo el descontrol. Entonces, la evacuación del equipo de perforación, se hacen simulacros constantemente, pero ya cuando se presenta la situación, pues es otra, ¿no? Se recordarán el problema que hubo en kilómetro 19, en lo que es la central de medición de gas, kilómetro 19, de la explosión tan fuerte que hubo y la gran pérdida de personas que hubo por ahí en esa explosión. En un pozo es prácticamente lo mismo. A diferencia, bueno, que en el pozo está en una parte un poco aislada, en ciertos lugares. Una de las normatividades que existen, una de las cosas que para poder perforar un pozo, pues debes estar alejado cierta distancia de cualquier centro de población o incluso de una casa en particular, ¿verdad? Dependiendo de la profundidad del pozo. Todos esos estudios, pues es lo que tienes que alejar de. Entonces, en México, pues prácticamente se siguen estas normatividades y todos estos protocolos que hacen cada vez más tardado en producir o extraer los hidrocarburos, pero sin embargo, pues es mucho menor el daño que se ha ocasionado o que se ha visto que en otros lugares donde hay grandes pérdidas humanas y extensiones de tierra y por supuesto, pues equipo, ¿verdad? Que no se toma en consideración algunas de no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran mencionar sobre este tipo de acciones. ¿Quién quiere ser perforador? ¿Quién quiere ser chango? ¿Quién quiere ser piso?
o quién ya trabaja en un equipo de perforación. Un poquito los conectados, pero sí es importante. Ándale, Marco. ¿Pemex aún sigue perforando, profe, o ya contrata a compañías externas? Pemex. Sí. Sí, o sea, ahorita casi todo lo que es la perforación está en el sur, lo que es Villahermosa, lo que es eh, acá en el centro en Poza Rica, eh, la zona, casi todo, en la zona terrestre es la parte de Veracruz y Tabasco, las orillas, por decir, ese pozo que se veía en Luna, estaba ahí en Tabasco, pero era todavía en plataforma terrestres, cerquita de la costa. Eh, Sigue habiendo perforación, es muy poca, o sea, ahorita realmente, como yo les había comentado, están los yacimientos, cada vez están más profundos los yacimientos. Entonces, pues los equipos pertenecientes a Pemex, o sea, realmente los que pertenecen a Pemex, son equipos ya viejos, ¿verdad? O sea, ya son equipos no muy modernos, vamos a decirlo así, porque tampoco son equipos obsoletos, ¿verdad? Son equipos no muy modernos que, pues, el costo-beneficio para cierto pozo, pues a lo mejor no es el adecuado, ¿no? A lo mejor sí pueden lograr extraerlo, pues se van a tardar más tiempo, por lo tanto, hay más materiales, hay más riesgos de que no se pueda hacer las cosas. Entonces, esto pues involucra a que Pemex pues no sea el óptimo para extraer ese hidrocarburo, ¿no? Entonces, existen los contratos, aún se siguen perforando por medio de compañías extranjeras, hay varias compañías que siguen perforando, pero con este nuevo gobierno, pues sí se puso a hacer una revisión contractual con estas compañías, de tal manera de que, pues, las compañías a lo mejor están como en stand-by, o sea, no están metiéndole como debe ser o como se acordó en un principio para poder obtener la perforación, ya que pues puede haber una rescisión de contratos por la forma en que fueron hechos estos contratos, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre de lo que va a estar pasando, ya que pues se dejó de producir en muchas partes gas, o sea, Pemex como tal dejó de aportar la producción que tenía normal, o sea, está por bajo de los índices de normalidad la producción actual de gas, y por lo tanto, pues, ahorita el problema que se nos vino encima fue de que pues Estados Unidos ya no le quiso vender gas a México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía desabasto también en su país. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues la industria eléctrica que se abastece con este gas para las termoeléctricas, las turbogás, etcétera, todas estas productoras de electricidad, que es a base de la quema de gas o de la presión de gas, pues dejaron de funcionar. Entonces hubo un desabasto, un descontrol y no se podía compensar. Incluso no sé si por ahí escucharon la noticia donde Maduro quiere venderle gas a México, ¿verdad? De Venezuela, porque pues tienen el problema de que Estados Unidos no se lo quiere vender, ¿verdad? Entonces, esta importación de gas no sería necesaria si México estuviera produciendo gas, pero definitivamente pues se tiene que
normalizar la perforación en la zona norte, que es la gran zona productora de gas a nivel nacional. Y pues hay que comprar, invertir equipo nuevo de perforación o hacer un mejor contrato con estas compañías extranjeras para que no pase eso, no ocurra esto. Entonces, sí es esta forma. El gobierno pues ha hecho cosas buenas, pero ha dejado de hacer otras cosas que no son tan buenas, pensando que esto no nos iba a pasar, pero sin embargo está trabajando. Yo siento que no hay esa sinergia, ¿no? O sea, está deteniendo las cosas en vez de dejar que fluyan, aunque sea un poquito más lentas. Entonces se detiene un poquito y eso es lo que está pasando en pues, la descompensación que hemos tenido económica, sobre todo en la industria petrolera. Se le apostó a las refinerías, pero pues no hay mucho avance tampoco. Se ha detectado muchísima corrupción, pero pues eso que ya se lo robaron, pues no creo que lo vayan a regresar, ¿verdad? Entonces, ahí, pues sí, se van a castigar a los culpables si ustedes quieren, al final de cuentas, a veces sí, a veces no, pero al final de cuentas, ahorita pues no hay esa mejora económica por la producción de los hidrocarburos en México. No sé si alguien tiene algo que aportar, algo que mencionar. Nos quedan 6 minutitos de esta sesión de clases ya para entrar a la última sesión de la materia de petróleo, globalización y medio ambiente. ¿Nadie? Hay una serie de videos que sí están muy buenos para que los vean ahí en YouTube sobre los descontroles que ha habido a lo largo del mundo y en México sobre todo también, para que ustedes se den cuenta pues los riesgos que existen en la industria petrolera, porque pues hay que estar bien preparados y estar bien atentos siempre, no dejar las cosas a la se va lo hago luego, porque eso es definitivamente un causal de que pues alguien pueda perder la vida. Entonces, sí es muy, muy importante esta situación. Entonces, pues nos quedan 5 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, Dígame. ¿cómo se mide la presión en las válvulas? Oí que había unos niveles máximos de presión, pero ¿cuántos son esos niveles o cómo se maneja ahí? Depende ahora sí, del yacimiento, ¿verdad? O sea, hay muchas, la presión se mide con un medidor de presión, ¿verdad? Puede ser un bacómetro, puede ser que mide el bacómetro mide el vacío y lo que viene siendo, los manómetros que miden la presión, es derivado de tanto de la inyección que se mete de los líquidos, los lodos, es lo que ejerce la contrapresión y eso es lo que vamos haciendo tanto en la presión que se ejerce en la tubería para que vaya perforando con los líquidos para mantener
la misma presión según la cantidad de tubería que vayamos metiendo. El yacimiento por sí solo ya tiene una presión a mayor profundidad, pues el gas se calienta, se tiene mayor presión y eso es lo que hay que estar controlando, esta contrapresión para que el gas que tenemos ahí abajo no salga en una forma brusca, ¿no? Entonces, esta es la idea de la perforación, es perforar hasta llegar al yacimiento, hacer con las presiones de los lodos. Cuando hay una pérdida de los lodos de perforación, ¿qué quiere decir? Que hubo una fractura dentro de nuestra formación y se está perdiendo el lodo. Por lo tanto, la presión del mismo yacimiento pues puede fluir hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar cementar las paredes o vamos a buscar atrapar la presión con las válvulas de seguridad, mientras se reconforma o se reconstruye lo que es el agujero del pozo. Son muchos detalles que sí hay que revisar a profundidad, pero realmente, como información general, lo que hemos estado viendo es bastante atractiva, bastante buena. Y sí hay que trabajar muchos ya en una forma especial, porque ahí no solamente el ingeniero petrolero interviene el ingeniero químico, que es el que va a ver las viscosidades y la densidad del lodo, los baches que hay que manejar, el aceite que hay que combinar con las arenas y el lodo, el agua. El ingeniero mecánico que va a ver las tuberías, la presión, etcétera. El ingeniero geológico que va a ver las formaciones. O sea, son un conjunto de personas que tienen que revisar muchas cosas y, pues, por supuesto, el encargado del equipo, la máxima autoridad del equipo, que es el rig manager del equipo, tiene que ver las cuestiones de seguridad, de administración, de cronología, de formación, de coordinar a todos, el ingeniero eléctrico que se va a encargar de los equipos eléctricos, el ingeniero mecánico de motores, de las bombas. O sea, es un conjunto de personal, un equipo de perforación que involucra más de 30 personas, ¿verdad? A la hora de la acción de perforación. Ya cuando se controla un poquito, se hace, cada uno tiene un rol diferente, pues ya se disminuye la cantidad de personal que se está manejando. Ya de que se tengan todo el programa adecuado, pues se disminuye la cantidad de personal ahí. Pero sí es bastante personal el que atiende una perforación de un pozo. Entonces sí es bien importante que pues todos estén en la jugada para que cada quien ejerza su rol correctamente. Bueno, se acaba esta sesión. Voy a poner la sesión de la otra materia. Y ahorita nos vemos.